Vamos a continuar con el tema que ya hemos comentado en alguna ocasión de la Iglesia. Vamos a ver a la Iglesia como nuestra madre, pero también vamos a ver de la enorme importancia social que tiene la Iglesia, lo que se pierde cuando se anula el influjo de la Iglesia en la sociedad, lo que se gana cuando verdaderamente se reconoce el papel maravilloso, el papel de gracia, el papel curativo, el papel de sanación, como dicen ahora muchos, de la Iglesia en la sociedad. Esa sociedad triste, esa sociedad un poco perversa, esa sociedad pues que ha confundido la alegría con la lujuria, ha confundido la alegría con el bienestar, ha confundido la alegría con la Coca-Cola, ha confundido la alegría con el whisky, ha confundido la alegría con el club, ha confundido la alegría con cosas que pueden ayudar en un determinado momento a tener alegría. Por eso vamos a ir viendo algunos aspectos ya hablamos en la otra charla en otras ocasiones, vamos a completar de alguna manera, y yo quisiera recordar algunas cosas importantes que a mí personalmente me han servido mucho pues para enamorarme de la Iglesia, para no perder en ningún momento el sabor de la Iglesia, y empiezo por una frase de Juan 23, que pronto será beatificado, como sabemos, o sí, beatificado creo que va a ser, y que cuando se fue de su pueblo, con el tiempo escribió y decía: la Iglesia Católica es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales iguales que las del pasado. Los que hemos vivido en pueblos viejos o hemos nacido en pueblos viejos como yo, recuerdo que en el pueblo de Guadarrama hay una sierra maravillosa, unos 40 kilómetros de Madrid, una sierra, como todas las sierras, pues muy bonitas. Antes de la guerra tenía muchísimos pinares, ahora vuelve a tener pinares porque ahora han repoblado. En la guerra se cargaron los pinares, fue aquí un desastre. Pero en el pueblo de Guadarrama, que hoy está totalmente cambiado, yo no sé, incluso ya sé si está, había en medio del pueblo una fuente que venía desde los tiempos de los romanos. Y era una fuente que daba agua, continuamente daba agua. Mucha gente sacaba el agua de ahí, era un agua muy buena para beber, un agua que venía de la sierra, no estaba contaminada en aquella época, y esa idea de que cientos, miles de generaciones, muchas generaciones, han bebido agua, eso es lo que es la Iglesia en el mundo, el agua potable del que generaciones tras generaciones han vivido y vivirán, porque hasta el fin del mundo la Iglesia estará presente. Por eso, recordemos aquello que decían los primeros cristianos, concretamente San Cipriano: no tiene a Dios por Padre el que no tiene a la Iglesia por Madre. No se puede decir amo a Dios si no se ama a la Iglesia que es de Dios. No se puede decir conozco a Jesucristo si no conozco la Iglesia de Jesucristo. No puede decir Dios sí, Cristo no. Eso es no haber entendido ni a Dios ni a Cristo. No puede decir, como dicen algunos, Cristo sí, Iglesia no. Es no haber entendido lo que es el plenoma de Cristo. Por eso, el edificio de la humanidad, que está siendo constantemente redimido, eso es la Iglesia. La Iglesia tiene una actualidad permanente en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, los vivos, estamos siendo permanentemente redimidos, aunque no nos demos cuenta, o aunque a veces con nuestra conducta impedimos esa redención que de otra manera Jesús haría en cada uno de nosotros. Por eso se podía decir en la época antigua: extra ecclesia nullam salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta frase hay que entenderla muy bien. Hasta donde yo he podido investigar, la frase salió en un sínodo de obispos, pero muy temprano, del siglo II o III, donde algunos se marchó prácticamente dando un portazo molesto porque no le habían aceptado lo que decía o cosas de ese tipo, y algún otro obispo salió gritando detrás de él: ¡no te vayas! ¡No te vayas! ¡Extra ecclesia nulla salus! ¡Fuera de la Iglesia no hay salvación! No quería decir que uno se salvara solamente en la Iglesia. Lo que quiere decir es que todo el que se salva en la Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo, es decir, porque recibe la gracia capital que viene de Cristo a través de la Iglesia. El modo podrá ser normal a través de los sacramentos o podrá ser a través de las gracias actuales. Pero no se puede decir que fuera de la Iglesia no haya salvación más que en ese sentido. La única salvación es la que proviene de la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo está en la Iglesia. Aunque extra ecclesia, naturalmente que Dios no se ata las manos y puede dar la gracia como quiere.
a través de los medios ordinarios o a través de los medios ordinarios, pero siempre será la gracia redentora de Cristo. Y como Cristo es la cabeza de la Iglesia, siempre se salvará uno por la gracia de Cristo. Eso es lo que quiere decir extra ecclesia nulla salus. Bueno, pues también otra cosa que es muy importante es que la Iglesia no es un museo de antigüedades. Algunos quieren presentar la Iglesia como residuo de costumbres antiquísimas. He recordado en alguna ocasión, no me acuerdo dónde, en un congreso que hubo en Madrid hace muchísimos años, donde vinieron, todavía la época del comunismo, era un congreso creo que de edafología, o no sé cosas, entonces en aquella época con Franco, pues generalmente todas estas cosas comenzaban siempre con una misa del Espíritu Santo y terminaban con una misa, y los congresistas pues iban, fueran católicos o no fueran católicos, pues porque era una cosa un poquito, digamos, de trámite, ¿no? Y como al terminar, un comunista que por lo visto no había visto jamás nada de aquello, al terminar la misa solemne del Espíritu Santo, acudió al presidente de del Congreso y le felicitó porque había podido, dijo él algo así como, he podido como encontrarme residuos maravillosos de la riqueza antiquísima que tienen ustedes. Un poco como diciendo, bueno, todo esto es maravilloso, hay que conservarlo, porque es una belleza. No, esto no tiene vida, esto está ya desapareció, pero hay que conservarlo, porque es de una belleza extraordinaria. Bueno, es que la estética también es un camino para llegar a Dios. No, fíjate que no es eso. La Iglesia no es un museo muerto. La Iglesia no es un lugar donde se recogen pues restos arqueológicos o antropológicos de huesos de antiguos. No hay nada que ver. La Iglesia es Cristo que sigue encarnado en el mundo, incorporado al mundo, independiente del mundo, pero presente en el mundo. La Iglesia es Jesucristo difundido y comunicado. Es Jesucristo entero. La Iglesia es Jesucristo en su plenitud, con su pleroma. La Iglesia es la humanidad organizada en Dios por Cristo. Hay en el mundo una síntesis de lo divino y de lo humano, inaugurada en Cristo por la encarnación, continuada en nosotros por esta encarnación permanente, social, llamada Iglesia. Esto lo decía un teólogo llamado Sertillanges, por lo menos así se dice en castellano, aunque no sé cómo se pronuncia en francés. Y el Vaticano II, como ya hemos comentado en alguna ocasión, nos ha recordado que la Iglesia es muchas cosas, pero que la Iglesia es fundamentalmente un misterio. ¿Qué pasa con los misterios? El misterio es un desafío a la inteligencia. El misterio no es una verdad que no puede ser conocida. Es una verdad que puede ser conocida, pero siempre como desconocida. Es como un pozo sin fondo donde nunca puedo dejar de profundizar, pero nunca llego a tocar fondo. ¿Por qué? Pues porque el misterio del fondo es el misterio infinito de Dios y ahí no podemos llegar con nuestra inteligencia. Pero eso no quiere decir que no utilicemos la inteligencia. Precisamente en estas charlas, una de las cosas que pretendo es hacer ver la enorme importancia que tiene la inteligencia a la hora de hablar de estas realidades maravillosas, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada de extraño, lo hemos visto en muchas ocasiones, que en el Concilio Vaticano II también, recogiendo lo que dicen los evangelios, hablamos de luz de las gentes, porque efectivamente las gentes necesitan para caminar la luz. A oscuras no se puede caminar, o chocará uno contra alguien, contra algo. Hace falta luz de las gentes. Para vivir esa comunión de la que hemos hablado, hace falta que las gentes sepan el camino para vivir en esa comunión. Es también, y no hay que tener miedo de decirlo, la Iglesia es el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que Dios, desde los principios de la humanidad, empieza a instaurar eligiendo a un pueblo, al principio compacto. Bueno, al principio no es ni pueblo. Va a ser pueblo gracias a la llamada de los profetas, antediluvianos, posdiluvianos, sobre todo a propósito de Abraham, de Isaac y Moisés, que se va forjando un pueblo que va a recuperar la libertad de Egipto para poder adorar a Dios, para poder tener su Dios, no un Dios local o parcial como los que tenían en aquella época, sino el Dios único, yo soy Yahvé, no hay más Dios que Dios, no hay más Dios que yo. Entonces se irá poco a poco pasando del politeísmo al monoteísmo y ya se empieza a ver, a medida que van pasando los años y los siglos, cómo ese pueblo va a trascender sus fronteras
para convertirse en el pueblo del mundo, en el pueblo universal, ¿no? Por eso se puede decir que es pueblo de Dios, sacramento universal de salvación. Es decir, la Iglesia es visible, tiene una dimensión visible, jurídica, para que la veamos, para que todos vean un lugar donde realmente uno se puede salvar. Sacramento universal de salvación. Cuerpo místico de Cristo. La palabra místico la utilizó mucho el Papa Pío XII y luego Pablo VI. A algunos no les gusta porque lo de místico les parece demasiado misterioso o demasiado idealista, como poco real, como poco carnal, como poco material, cuando realmente no es eso. La palabra mística quiere indicar cómo a partir de la ascética propia del cuerpo se puede llegar a la purificación propia del alma. Y eso es muy bonito. Y esa es la misión que tenemos todos. Hay muchos hombres que desgraciadamente nunca pasan de ser unos animales un poquito racionalizados. Y digo un poquito porque nunca llegan a tener una razón completa. Qué pena da ver que el hombre, que es un ser material llamado a ser espiritual, se queda en lo material, vive como carnal y nunca descubrió la vocación universal y espiritual a la que Dios le llamaba. Pues pobrecitos, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero somos cuerpo místico de Cristo. Místico indica la unión espiritual que tenemos con esa cabeza que es Cristo, a través de los sacramentos, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia, que no es una cosa, sino que es una realidad divina que nos purifica y nos engrandece. Y por eso podemos decir que la Iglesia es también el templo del Espíritu Santo. La Iglesia es Dios que se comunica en la historia y que se hace templo del Espíritu Santo. Una de las definiciones pues, completas de la Iglesia es precisamente esa, ¿no? Es el pueblo de Dios, redimido por Cristo y animado por el Espíritu Santo. La Trinidad es la fundadora de la Iglesia. El Padre a través del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso somos templos del Espíritu Santo. Y como hay que ver la visibilidad, hemos visto cómo la Iglesia es redil, cómo la Iglesia es grey, cómo la Iglesia es agricultura, cómo la Iglesia es campo de Dios, piedra angular, roca firme, casa de Dios, familia de Dios, Jerusalén de arriba, madre nuestra, esposa, familia, nave peregrina, comunidad de redimidos que cooperan a su propia redención. ¿Esto qué quiere decir? Que todos somos Iglesia. Hemos de sentirnos carne de la Iglesia, sentir con la Iglesia. Recuerdo que estando en Roma, ante las invasiones de los bárbaros rusos, más que rusos no, comunistas, los rusos es otra cosa. El ruso es el pueblo, que muchas veces no tiene la culpa de lo que dice su cabeza, ¿eh? Pero en aquella época vimos el dominio de Hungría, cómo metieron tanques, unas invasiones pavorosas, vimos en carne propia un marxismo que se estaba destruyendo, se estaba diluyendo el pobrecito. Bueno, pues, y a veces lo curioso era que no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Recuerdo haber vivido unas horas al lado de San José María que nos decía, lo veíamos sufrir porque decía cómo le dolía los cristianos insensibles a los sufrimientos del cuerpo místico. La Iglesia Católica estaba siendo perseguida en todo el telón de acero, en campos amplísimos de la historia de la humanidad, en geografías verdaderamente. Vean ustedes Rusia, vean ustedes China, vean ustedes toda la parte que fue comunista o que era comunista. Era una parte enorme. Se pensaba que el comunismo iba a acabar con toda la geografía humana. Y sin embargo no. Sin embargo vimos cómo cuando menos lo esperaban, algunos lo esperábamos, algunos lo habíamos ya predicho en algún libro, que aquello no podía durar mucho tiempo, porque cuando se niega la libertad del hombre y cuando se convierte en dictadura, y el socialismo siempre es dictadura de un tipo o de otra, siempre es totalitarismo de un tipo o de otra, siempre es una carga insoportable para el pueblo antes o después, pues aquello se derrumba de una o de otra manera, ¿no? Y esto es lo que sucedió. Bueno, pues sin embargo, todos somos Iglesia. No podemos ser insensibles a los sufrimientos del cuerpo místico. Hoy hay una institución que se llama Iglesia Perseguida, que se dedica a
analizar país por país cómo es la persecución contra la Iglesia. Y gracias a eso tenemos los datos. Parece que hay más de 500 millones de personas que de una u otra manera no tienen libertad religiosa, que se les está persiguiendo, de la cual la mayoría son católicos, protestantes, o sea, cristianos, católicos o no católicos, pero cristianos, anglicanos, protestantes, las diversas casas que hay, orientales ortodoxos de Siria, de los que andan por el Medio Oriente, que llamamos los europeos, por ahí es la realidad, ¿no? Bueno, pues todo eso nos hace falta preguntarnos cómo amar a la Iglesia. Como no se puede amar lo que no se conoce, el primer paso sería, ¿qué tanto conoces la Iglesia? ¿Has leído algún libro sobre la Iglesia? ¿Estás enterado de las maravillas que la Iglesia ha hecho en el mundo? Porque es una pena que los primeros desconocedores de la Iglesia somos los que deberíamos de conocerla. Y como no se puede amar lo que no se conoce, muchas veces cuando no amamos la Iglesia es precisamente porque no la conocemos. Y esto es muy grave. Yo diría que es gravísimo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a amar la Iglesia? Primero, conociendo la Iglesia. ¿Y cómo conocemos la Iglesia? Hay muchas maneras. Desde luego, una de ellas es conociendo la unidad de la Iglesia, las notas de la Iglesia, la una, la santa, la católica y la apostólica. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero sabiendo poner en primer lugar sus intenciones, sabiendo escuchar sus enseñanzas. Por ejemplo, leemos miles de tonterías en los periódicos. Los que son deportistas se echan de arriba abajo todos los deportes, todos los habidos y por haber, el fútbol, los que les gusta el fútbol, el béisbol, lo que les gusta a los del palito, los otros los del... Una cosa impresionante. A mí me parece muy bien que la gente sea deportista. Los que les gusta el cine se van a los periódicos a ver qué dice del cine, tal. Bueno, pues hay que saber qué es lo que enseña la Iglesia. Conocer las enseñanzas de la Iglesia. Escuchar las enseñanzas de la Iglesia. Asimilar las enseñanzas de la Iglesia. Conocer las intenciones de la Iglesia. La mayoría de los católicos, por ejemplo, no saben que a principio de año se establece unas intenciones generales. Cada mes tiene una intención general. Que los curas somos los primeros que no recordamos a la gente, pero en las epactas, es decir, esos cuadernitos que hay para seguir las misas, y también en los pequeños libritos de mes, donde viene la misa de cada día, ahí suele venir al principio intención general, luego alguna intención particular que hay, y suele haber también intenciones particulares del país en que se está y hasta de la iglesia o de la diócesis en la que se está. La mayoría de nosotros ni nos enteramos. Por eso es muy importante escuchar las enseñanzas de la Iglesia para que luego, leyendo los documentos pontificios, podamos defender sus directrices y tengamos una delicadeza extrema al tocar los temas que afectan a la Iglesia, para poder defenderla con su doctrina razonable, darla a conocer y hacerla amar, recordando que, como dice la Sagrada Escritura, en la medida en que uno ama a la Iglesia, posee el Espíritu Santo. Yo te preguntaría, ¿tienes el sabor de la Iglesia? ¿Tienes el gusto de la Iglesia? Termino con unas palabras de San Agustín. Amate ang ecclesiam, estote in tali ecclesia, estote talis ecclesia. Amar esta Iglesia, permanecer en esta Iglesia, ser esta Iglesia. Muy bien, siguiendo un poquito con el tema que venimos comentando, acabábamos diciendo que es muy importante y darnos cuenta, ser sensibles, que pertenecer hoy a la Iglesia Católica es un inmenso privilegio que Dios te ha concedido y que Dios me ha concedido. Y que si no te lo ha concedido, hagas lo posible para que te lo conceda, porque eso también depende de ti. Es muy bonito ver cómo ha habido muchos a lo largo de la historia de la Iglesia que cuando se han convertido y se han dado cuenta del tesoro que es tener en nuestras manos, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, la Iglesia, dice un autor de nuestros días, de verdad, soy un pecador, pero la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia. Esto lo decía
Max Scheler, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, católico, y se lo decía a Dietrich von Hildebrand, otro gran filósofo católico. Scheler había perdido medio la fe, se había peleado con el obispo, en fin, había habido algunas cosas de este tipo, pero se daba cuenta, de verdad, soy un pecador, pero la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia. Max Scheler, el padre, uno de los padres de la filosofía de los valores. Me encanta cuando San Agustín, que no puede explicarse cómo él había pensado que el Imperio Romano, que era una maravilla, pues iba a servir para la extensión de la Iglesia Católica. De hecho, así fue, en una buena parte. Pero cuando viene la invasión de los bárbaros, San Agustín está ya muriendo en Hipona, en la cama, está a punto de ser asaltada, de ser invadida ya por los bárbaros, exclama en el momento de la muerte: esclavo soy de la Iglesia. San Agustín agradecía ser hijo de la Iglesia en el momento de la muerte. Algo muy parecido pasa con Santa Teresa. Unos siglos después, en el lecho de muerte, Santa Teresa dice: encantada, feliz, al fin soy hija de la Iglesia. Yo voy a cumplir en unos días 55 años de sacerdote y no he visto nadie que en la muerte se haya arrepentido de ser católico. He conocido a varias personas que en el momento de la muerte abjuran o se arrepienten. No conozco nadie que en el momento de la muerte haya lamentado ser católico. Esto lo digo pues para que lo piensen, porque algo de esto quiere decir. Cuando le preguntaban a Navarro Valls, que en aquella época era el vocero del Papa, Juan Pablo II, ¿qué pasa con el Papa? ¿Qué hace el Papa? ¿Qué dice el Papa? Este hombre que yo estoy esperando que dentro de poco salga sus memorias, porque se pasó tantos años al lado del Papa y conoce montones de cosas que él iba, nada menso, iba escribiendo. Espero que con el tiempo publique un libro maravilloso sobre Juan Pablo II. Decía: el Papa sueña con la Iglesia, sufre con la Iglesia, vive con la Iglesia, igual que nosotros. Nosotros hemos de vivir, soñar con la Iglesia, sufrir con los padecimientos, con las persecuciones de la Iglesia. Porque decimos los sacerdotes en la oración, los sacerdotes tenemos obligación de rezar todos los días el breviario, lo que hoy se llama la liturgia de las horas, que precisamente es eso, es el culto que cada hora, para que no haya un instante en el mundo en el que no hay alguien que está dando culto a Dios, que está alabando a Dios, los sacerdotes y los religiosos y otros muchos en el mundo entero, cada hora hay unas horas que se pueden rezar todas juntas o separadas, pero siempre habrá alguien que en estos momentos está diciendo misa, que está celebrando el santo sacrificio del altar, o está administrando algún sacramento, o estará rezando privadamente. Es decir, todo ese culto es una maravilla que sube a Dios y es lo que hace que el mundo se empape precisamente de esta gloria. Y si el mundo no se hunde, es precisamente por esa gloria que los cristianos estamos dando a Dios. Pues decimos en el breviario: allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es decir, que yo en estos momentos estoy unido a la Iglesia entera. Estoy siendo yo el que hablo en nombre de la Iglesia, hablo de la Iglesia porque amo a la Iglesia, y al amar a la Iglesia hay que saber defenderla. En estos tiempos se ha puesto de moda la protesta. Los hombres salen a la calle, a mí me parece muy bien cuando salen a la calle y no molestan a los demás. No cuando les da la gana de cerrar un camino, que no tenemos la culpa los que vamos de viaje, y resulta que nos tienen 2 o 3 horas sin poder pasar y cumplir con nuestras obligaciones, porque unos señores que pueden estar muy hartos, pero ese no es el sistema. El sistema no es protestar fregando a los demás. El sistema es protestar por los cauces legítimos que tenemos en el país. Ahí va por ahí. Bueno, pues una protesta que no va acompañada de la solución del problema, una protesta, esta es la protesta y creo que esto se puede arreglar de esta manera, una protesta que no va acompañada del afán de colaborar para dar solución a los problemas, es una queja histérica.
no sirve para nada. Y mucha gente lanza protestas, ¡alay! Protestan, no se sabe contra qué protestan. Contra los mosquitos, contra las moscas. Hace falta ser tontos. Bueno, pues todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que recordar que tú y yo nos hacemos santos dentro de la Iglesia. Nos santificamos personalmente dentro del cuerpo místico de Cristo. Somos responsables de los demás, además de nosotros mismos. Vivimos el cristianismo, me encanta decirlo. El cristianismo es un vivir juntos para salvarnos juntos. El cristianismo no es un cristiano que tiene su lancha particular. Yo remo hasta el cielo, yo solito me voy a colar en el cielo. En el cielo nadie entra solo. O entramos acompañados con una enorme cantidad, ojalá que sea una enorme cantidad de gente a la que hemos atado con el amor de Dios. En el cielo no hay, es verdad que la santidad es personal, pero la santidad personal tiene una dimensión social. Por eso, el cristianismo es vivir juntos para salvarnos juntos. Esto no debemos olvidarlo jamás. Por lo tanto, nos santificamos personalmente dentro del cuerpo de Cristo, somos responsables de los demás, vivimos juntos para salvarnos juntos. El auténtico cristiano es el que va por la vida dando la mano, levantando a este y levántate y levántate y levántate y muévete y despiértate y sal a la calle y haz lío, como dice el Papa, y hemos de ser revolucionarios, pero revolucionarios no de la nada, revolucionarios no de la masa, revolucionarios personales ante los problemas que tenemos alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer y que a veces desgraciadamente pues no hacemos, ¿no? La Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Hemos de creer a pesar de tus miserias y de mis miserias, porque todos tenemos miserias humanas. La Iglesia está llena de miserias en lo humano. Hemos de esperar. La Iglesia es roca que no se rompe, esperanza que no falla. In spe salvis. En la esperanza somos salvados. Es el objeto de una encíclica del Papa Benedicto XVI, no lo olvidemos. Amar, aunque a veces la conducta de alguno pueda ser piedra de escándalo. Es madre y vemos como propio todo lo que sucede en su cuerpo. Hablaba antes de los cristianos insensibles a los sufrimientos del cuerpo místico. Sin airear nunca las lacras humanas. Es curioso cómo, y pertenece a lo que he venido comentando desde el principio, de cómo, por ejemplo, y el Papa lo comentó ahora en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la Jornada Mundial de la Juventud, donde siempre hay alguien que le pregunta, ¿y qué va a hacer con los personajes malvados que haya dentro del Vaticano? Bueno, no lo decía así, claro, pero pues el Papa decía, bueno, pues yo hasta ahora no me he encontrado con malvados dentro del Vaticano. Hasta ahora nadie se ha presentado diciéndome que pertenece a un lobby homosexual, a un lobby gay, como dicen ahora, no. Es decir, ¿habrá pecadores? Pues sí, yo soy pecador también, por supuesto, pero pues tengo la misericordia divina, me arrepiento y sigo con la misericordia adelante. Es curioso que, por ejemplo, lo hemos dicho a veces, cuando se han hecho ahora recientemente la problemática estadística de los gays en Estados Unidos y en España, el resultado ha sido catastrófico para los gays. ¿Por qué? Porque desde el año 70, que son las estadísticas que se hicieron, hasta ahora, solamente el 0,00 por 3 no llega ni al 1% de sacerdotes que tenían este problema. En España y en Estados Unidos. Y además, teniendo en cuenta que eso organizando toda la institución de tal parroquia, porque muchas veces no era problema del sacerdote, era problema del sacristán, o era el problema de que daba las clases a los niños en tal cosa. Pues aún así, solamente ese 0,00%. Y han armado un taco inmencionante. A ver, ¿quién habla de los sacerdotes asesinados? Cada año mueren asesinados en el mundo unos 30-35 sacerdotes. Y no creen que en Siria, aquí en México también. Y en Guatemala también, en Hispanoamérica también, y en Estados Unidos también, y en España también, y en Francia también. Es decir, que en diversos sitios, ¿por qué? Y además a veces por la saña, es un maometano, un musulmán de estos fanáticos, que nos falta un fanático, y entonces nos forma un lío verdaderamente tremendo. Cristianos insensibles a los sufrimientos del cuerpo místico, sin airear nunca las lacras humanas. La ropa sucia se lava en casa.
apoyo y amor al Papa sin condiciones. Hoy, decía Juan Pablo II, pertenecer a la Iglesia, vivir en la Iglesia, ser Iglesia es algo muy exigente. La Iglesia es una realidad presente en este mundo, pero que, como hemos dicho, trasciende de este mundo. Eso, algo que no podemos olvidar nunca. Hablando del Espíritu Santo, que es la era de la Iglesia, como sabemos, consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia, y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Esto está en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 4. El Espíritu Santo obraba ya sin duda en el mundo antes de que Cristo fuera glorificado. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos, con nosotros, para siempre, para siempre, para siempre. Y comenzó la difusión del Evangelio por la predicación entre los paganos. Tenemos que luchar contra los soberbios, que somos nosotros mismos, los infatuados, que siempre van buscando las cosquillas del Papa o del obispo o del cardenal o del padrecito o de la monjita o de la madrecita, como que siempre hay que buscarle las cosquillas, a ver qué dice este, ¿no? Y claro, podemos convertir la Iglesia en un espectáculo. Hoy, en muchos lugares, la Iglesia no es la Iglesia de Cristo, es un espectáculo deformado de la Iglesia de Cristo. Recuerdo lo que decía, y lo voy a decir con palabras de un protestante, para que no me ataquen. Bueno, si quieren atacarme pueden hacerlo perfectamente, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía nada menos que un protestante llamado Kierkegaard, que para muchos es como el preludio, el preámbulo de lo que luego sería el existencialismo del siglo XX. Kierkegaard, que en el fondo es un enemigo enorme de Hegel, y tiene toda la razón, hablaba de cómo se destrozaba ya la iglesia de su época, la protestante, era una pena, como es hoy. La iglesia protestante, con perdón, es una pena. Es una pena porque, claro, como quien lee la Biblia como le da la gana, pues no hay protestantismo. Hay tantos protestantes como el que lee la Biblia, porque cada quien opina lo que le da la gana, y claro, pues eso es un desmoder, como es lógico. Decía ya Kierkegaard, siglo XIX, esos mentirosos, esos retóricos, soberbios, infatuados, acostumbran a los hombres a ignorar los sufrimientos reales en la realidad de la vida. La Iglesia se ha convertido en una sala de espectáculos por culpa de esos funestos cristianos. Los discursos elocuentes han desmoralizado a la cristiandad, han olvidado, y eso lo digo yo, y lo digo con boca de él, porque estoy completamente de acuerdo con él. Es la existencia la que predica, no la boca. Es la existencia la que predica, no la boca. En la Iglesia, me gusta mucho, los santos no se extrañan de las dificultades, de los desvíos, llámalos como quieras, de los pecados, vamos a decirlo con toda claridad, de las falsificaciones que a veces hacemos con la Iglesia. Y un conocido teólogo decía, me refiero a Henri Fesquet, muy conocido en Francia, menos conocido fuera de Francia, hablaba de la Iglesia y se reía, porque decía, la Iglesia acepta incluso a los perros vagabundos, un poco para indicar que en la Iglesia cabía todo tipo de animales. La Iglesia acepta incluso a los perros vagabundos. Como decía este autor del que estoy hablando, Henri Fesquet, es el más vasto y variado jardín zoológico del mundo, donde hay un rincón para cada especie animal. A veces nos damos cuenta, cuando vamos a un zoológico, de que realmente es, pues, como muy, ¿cómo diría yo? Como muy llamativo. De repente nos encontramos con unos animales curiosísimos.
Si se meten en internet, por ejemplo, hace unos días, empiezan a sacar las playas más bonitas de no sé dónde, los precipicios más estupendos de no sé qué, ¿no? Y también los animales descubiertos en este año más raros. Entonces, los 10 animales nuevos descubiertos más raros. Y te sacan un mono con unos ojos profundísimos que parecen casi humanos, ¿no? Bueno, pues indica eso que es variadísima la especie humana, y no digamos la especie animal. También somos animales, que quede claro, ¿no? Bueno, pues es muy importante comprender que ahí cabemos todos. La gran maravilla de nuestra Madre la Iglesia es que en ella cabemos todos. No, decía San Agustín, no abandonéis vuestro ocio a las necesidades de la Iglesia, pues si no hubiese quien la atendiese cuando ella da a luz, no hubiésemos encontrado medio para nacer. Es decir, hemos nacido en la Iglesia gracias a los medios que tiene la Iglesia. Por eso no podemos abandonarla a la Iglesia, no podemos dejarla sola a la Iglesia. Hoy en Internet aparece, me llamó mucho la atención, porque a veces sacan cosas interesantes. Por ejemplo, cómo ha dado a luz un delfín. No es fácil ver los delfines. ¿Dónde vas a ver delfines en el mar? Este no, este que está en esto, en una pareja de delfines, ha tenido un delfinito. Y entonces han estado sacando cómo nace el delfín, ¿no? Bueno, pues termino esta serie diciendo, la Iglesia no es una empresa benéfica para el sosiego de los espíritus, ni para el desarrollo del tercer mundo, ni para inquietar nuestra conciencia, para que paguemos nuestros impuestos. Primero es gloria a Dios, luego vendrán los frutos. Paz en la tierra, porque si confundimos los objetivos, hemos pervertido la esencia de la religión y de paso hemos destrozado aquellas consecuencias temporales. Un católico, un cristiano nunca puede olvidar que el signo del cristianismo es la cruz. La cruz tiene un palo vertical que nos indica que lo primero es la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y uno horizontal que nos recuerda que ese amor de Dios por el hombre y del hombre por Dios es para darlo en el mundo en el que estamos y en el que vivimos. Y voy a terminar, porque me están ya dando la señal, que, por ejemplo, voy a citar una frase de Einstein, que no era católico, pero tenía un gran cariño por Jesucristo y por la Iglesia Católica. Escribió, cuando tuvo que huir de Alemania, les pasó una temporada en Inglaterra antes de irse a Estados Unidos, y ahí dejó, cuando le preguntaron sus impresiones de la Alemania hitleriana, dijo, solo la Iglesia Católica, entre todas, se pronunció claramente contra Hitler. Desde aquel momento comencé a sentir afecto y simpatía hacia la Iglesia a causa de su valentía. Era la única institución que había demostrado firmeza y audacia en defensa de la verdad intelectual y moral. Y para terminar, quisiera comentar, como un poquito resumen de lo que hemos venido viendo, que no podemos ser de esos cristianos, de esos católicos, que, aun siendo fervorosos, van a misa, comulgan, hablan como si tuvieran horror a la Iglesia tal cual es, y miran de reojo, con el rabillo del ojo, con una especie de nostalgia, a la prisión materialista en la que está encerrada una parte buena de la humanidad. Han perdido el sentido de la Iglesia. Estas palabras las repito de un novelista católico convertido, François Mauriac, Premio Nobel de Literatura. Y otro escritor que también estuvo muy de moda y además lo merecía en la época al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontró un escritor francés, me refiero a Bernanos, que se encontró pues con una Francia en estado de misión, como dijo precisamente un cardenal famosísimo en aquella época, que escribió precisamente una Francia en estado de misión, porque ya la secularización ha avanzado de tal manera que realmente pues el cristianismo estaba relegado. Decía Bernanos muy enojado, decía, estoy harto de respirar un ambiente de apostasía. Entre los católicos se daba un aspecto que nos está dando ahora, un alejamiento de la Iglesia Católica. Claro, alejarse de la Iglesia Católica para ser testigo de Jehová, o que me perdonen, para hacerse de la luz del mundo, hace falta estar tarados, hace falta tener una cabeza totalmente pervertida, una cabeza que no piensa, una cabeza que, bueno,
No, claro, cada quien tiene libertad de hacerse lo que quiera, evidentemente, ¿no? Pero, vamos, yo aquí contaría una anécdota que he contado muchas veces, que de Juan Belmonte, que pues ya se había retirado de los toros, y un amigo le preguntaba, oye, ¿pero por qué ya no vas a los toros? Y él, que tenía una salsa muy especial, pues decía, pues es que los toros, ¿sabes?, son a la hora de la siesta, y no va a dejar a los toros por la siesta. Por supuesto que no, era una forma de decir, ¿no? No va a los toros porque ya estaba cansado, agotado, lo que quiera. Pero usted decía, oye, pero en cambio te he visto que estás programado para las fiestas de San Lorenzo del Escorial. Sí, pero es que tengo que ir, ¿por qué? Pues porque es que el alcalde de San Lorenzo del Escorial, que es una ciudad donde está el Real Monasterio cerca de Madrid, es que porque el alcalde era picador de mi cuadrilla, era amiguísimo mío, hemos sido amigos toda la vida. ¿Cómo le va a decir a mi amigo picador, que ahora es alcalde, que no voy a ir el día de las fiestas de su pueblo? Tengo que ir y por eso voy. ¿Cómo? Y de picador llegó a alcalde de ese pueblo que se llama San Lorenzo del Escorial. Sí. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo le hizo? Degenerando. O sea, tenía tal idea de lo que eran los toros, que pasar de ser torero a ser alcalde, aunque fuera de ser picador o banderillero, era degenerar. ¿Cómo han llegado nuestros políticos? Perdón. Degenerando. ¿Y cómo estamos nosotros donde estamos? Degenerando. ¿Y cómo se llega a la luz del mundo? Que me perdonen. Degenerando. Esa es la realidad. Termino con unas palabras de San Agustín. No nos podemos comportar con la Iglesia como paganos. ¿De qué aprovecha confesar al Señor, honrar a Dios, predicarlo, reconocer a su Hijo, confesar que está sentado a la derecha del Padre, si luego blasfemas de su Iglesia? ¿De qué nos sirve soy católico, apostólico, rogamos con el plano, si luego no conocemos la Iglesia, no defendemos la Iglesia, no amamos la Iglesia, no extendemos la Iglesia? Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y cómo has llegado a esa situación? Piénsalo. Degenerando. Espero que no sea así. Espero que te des cuenta que lo católico es crecer en amor de Dios, que es exactamente lo contrario a degenerar.